Bienvenido, bienvenida a Todo Mal, ese podcast en el que hablamos con personas que están comprometidas para intentar mejorar un poquito este planeta en el que vivimos y evitar que acabe todo mal. Hoy además conectamos con una isla que es pura naturaleza. Nos vamos a ir a la isla de La Palma. Allí se respira naturaleza en cada poro y de todos los tipos de naturaleza, con bosques frondosos, con esos cielos que la han hecho famosa mundialmente, espectaculares para la práctica de la observación astronómica, y también, por supuesto, con ese volcán que marcó la historia más reciente de la Isla Bonita y que dejó pues muchas desgracias, pero también unos fenómenos naturales que no solo fueron dignos de observación en el momento en el que se estaban produciendo, sino que a posteriori pues han traído muchísima ciencia. Y de eso vamos a hablar, de ciencia, de La Palma y de volcán. Así que voy a dar la bienvenida a la invitada de este episodio, Tamara Ventura, gestora del proyecto Delta. Hola, Tamara. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme antes que nada y que le estén dando un espacio para hablar del proyecto Delta, porque la verdad es que da mucho que hablar este proyecto. Bueno, para los que no sepan absolutamente nada, lo primero, cuéntanos qué es el proyecto Delta. Pues mira, el proyecto Delta nace por la catástrofe del volcán, que al final pues fue pues algo bastante negativo, ¿no?, para la isla, pero de ahí también dio pie a que se pudieran subvencionar diferentes tipos de proyectos como este, que al final lo que viene a hacer es un monitoreo, un seguimiento de cómo se ha desarrollado la vida donde cayó la lava, ¿no? Pero no solo esto, sino que al final este proyecto, pues digamos que recopila datos para que luego sepamos un poco qué hay ahí donde cayó la lava, qué especies hay, qué vida hay, para poder protegerla, ¿no? Para poder gestionar este espacio de manera sostenible, poder conservarlo, pero que también pueda servir como fuente, digamos, socioeconómica y que pueda gestionarse de modo que pues contribuya a generar empleo, por ejemplo, y que bueno, que al final que todas las decisiones que se tomen a nivel político sobre todo estén respaldadas por evidencia científica. Muy interesante, un gran resumen, ¿no? Nos has hecho como la foto así de un familia. Poquito, creo que más o menos. Bueno, pero el proyecto tiene más cositas, la verdad. Me imagino, porque con todo lo que nos has contado tiene pinta de ser ¿no?, bastante complejo. Vámonos un poquito más atrás. ¿Qué significa Delta? ¿Por qué se llama esto Delta? A ver, por si alguien está un poco perdido, ¿qué es un Delta? Claro, al final, realmente que en La Palma normalmente se habla de Fajana. Se podría llamar Proyecto Fajana, ¿no? Sí, realmente podríamos cambiarle el nombre. Lo que pasa es que Delta era más llamativo, un poco más, pues vende, ¿no? Deltas lábicos, pero así viene un poco de ahí, ¿no? Al final también, pues es un nombre que vende, creo yo, ¿no? Como deltas lábicos. Estamos hablando de ese momento en el que la lava cayó ya al mar, ¿no? Exacto, y que forma esas pequeñas islas, ¿no? Esas islas bajas, un delta, nosotros lo llamamos pues el delta grande y el delta chico, pero al final pues el delta sur, cada uno va cambiando la terminología, ¿no? Pero al final pues tenemos ese delta principal, el más grande, que es donde se concentra la mayor parte de la vida, pero luego es verdad que tenemos pues esa segunda lengua, ¿no?, que dejó ahí un pequeño delta al lado. No sé si han tenido la oportunidad de ir a bucear por ahí, que ahora se puede. Y Hablaremos, porque efectivamente se ha abierto ya esa posibilidad de bucear y creo que hay gente ya pegándose codazos para poder hacer esas inmersiones. Esos deltas, que recordemos que ahora hace 4 años del volcán, ¿cuánto tiempo tardaron desde que vimos esas imágenes en televisión de la lava cayendo al mar, que era una cosa espectacular? ¿Cuánto tiempo tardaron en empezar a poder ser estudiados, ¿no?, sin que hubiera riesgo para las personas humanas? Sí. No, la verdad es que se tardó porque, bueno, si recuerdan bien, hubo esta zona de exclusión, solo se podían conceder accesos para realizar cierto tipo de actividades científicas, para tomar muestreos, y hubo en su momento diferentes tipos de entidades científicas que empezaron a acceder, pero sobre todo a partir del año, si no me equivoco. Pero en el caso de este proyecto en concreto, es verdad que se empezó a tener un equipo instalado en la isla operativo y funcional a partir de inicios del 2023. Entonces, a partir de ese entonces fue cuando se empezó a implementar pues toda una serie de sistemas de observación y, bueno, digamos a instalar lo que sería una delegación de la Plataforma Oceánica de Canarias aquí en La Palma, que eso es algo novedoso porque el resto de instituciones normalmente mandan equipos a muestrear, que en su momento pues estos accesos los gestionaba Plocan,
la Plataforma Oceánica de Canarias, pero no tenían un equipo instalado en la isla. Y este proyecto al final lo que viene a hacer es instalar y crear, digamos, una infraestructura científica aquí en la isla que sea permanente, que quede como legado, que se pueda usar y que genere empleo y que se siga observando y estudiando este ecosistema, ¿no? Maravilloso, porque además la isla tiene muchísimo que ofrecer debajo del mar y ha sido bastante desconocido hasta ahora. Has nombrado a Plocán. A mí me parece interesante que nos detengamos un poquito a hablar de Plocán, porque yo sé que estás al cargo de la comunicación de este proyecto Delta. Yo he estado un poquito implicada en acciones de comunicación de Plocán. Para mí hay cosas que se hacen ahí que han sido todo un descubrimiento y creo que para muchas personas que nos estén viendo también. No digo que sea un total desconocido Plocán, pero sí puede ser que haya gente que no esté tan familiarizado, ¿no? con la plataforma oceánica, en qué consiste, cómo se mueve, con quién trabaja y cómo llega hasta la isla de La Palma para quedarse, como nos has explicado. Ponnos un poquito en situación. Sí, la verdad es que la Plataforma Oceánica de Canarias, al final, su sede oficial está en Taliarte, en Gran Canaria. Al final tiene allí instalado un banco de ensayos que al final lo que hace es servir pues de base, y como he dicho, un banco de ensayos para proyectos que muchas veces vienen de Europa, como pueden ser aerogeneradores o puede ser pues cualquier tipo de tecnología que se necesite probar en el mar. Al final pues se prueba en ese banco de ensayos en Gran Canaria, ¿no? Esa sería idealmente algo que se podría implementar en La Palma a futuro, no lo sabemos todavía, pero sería lo ideal. Pero bueno, hasta ahora Plocán acaba de llegar un poco a la isla gracias a este proyecto, pero como decía, no solo Plocán, sino que este proyecto deja pues infraestructura. Es decir, antes hablaba de este seguimiento de la vida donde cayó la lava, que es muy importante, pero también como parte del proyecto se está haciendo ahora mismo una obra de reforma del antiguo colegio infantil del puerto de Tazacorte, donde se va a transformar en un observatorio de biodiversidad marina y economía azul. Y también se está adquiriendo una serie de infraestructura como una boya oceanográfica que será capaz de medir datos en tiempo real, como temperatura, oxígeno, salinidad, etcétera. Y también además otro tipo de infraestructura como puede ser un centro de interpretación que vamos a instalar en Fuencaliente para acercar todo este conocimiento a la sociedad. Entonces, toda esta infraestructura... todo ¿sí? esto, porque te voy a parar porque me estás hablando de que se va a construir allí una movida gordísima. Sí, por eso donde van a venir científicos, pero que la gente entienda, pero de todo el mundo, sí. Porque ya Plocán en Gran Canaria es un poco eso, un centro de referencia donde gente de todo el planeta dice, mira, yo tengo este cachivache que necesito probarlo en el mar y quiero ver si hay un maremoto, cómo responde, si hay mucho sol, cómo responde, si hay unas olas de 10 metros, cómo responde. Pues eso mismo, todo eso se puede trasladar y se va llevando al entorno de lo que es ahora la isla de La Palma. Yo creo que puede suponer, lo que estás diciendo tú, un antes y un después por eso me parece... a nivel económico y de desarrollo en el ámbito científico para una isla como La Palma, aunque sí que ya la conocíamos en la parte astronómica. Creo que acercar también la ciencia al mar en esa isla pues ha sido un gran acierto, la verdad. Sí, a mí yo por ejemplo soy de La Gomera y me parece, o sea, cuando conocí este proyecto y bueno, ya he participado en otros proyectos, ¿no? Pero al final ves que muchos de estos proyectos europeos incluso, pues se quedan mucho en el papel o no ves tanto el impacto. Y cuando yo apliqué a trabajar en este proyecto, lo que me llamó la atención fue precisamente eso, que dije, vale, es que este proyecto de verdad tiene muchas cosas, es muy, muy ambicioso, es uno de los proyectos, creo que más ambiciosos que maneja ahora este Plocán. Y además no es un proyecto europeo, sino que al final es una financiación que se tramitó a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y mediante la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, pero que coordina Plocán enteramente, no hay otros socios, no es un consorcio europeo. Pero lo que me parece importante es que el hecho de que Plocán esté aquí en la isla de La Palma, que yo de hecho estoy intentando ver si la podemos llevar también a La Gomera. Ya, muy bien, muy bien. Es que Plocán mueve muchos proyectos y al final son muchos fondos y es una inversión importante para la isla, porque al final nosotros estamos gestionando pues muchos pedidos, todo lo que tenemos que hacer y contratamos un montón de empresas, un montón de proveedores de la isla y es dinero que se está invirtiendo en la isla, ¿no? Además de contratar a personal de la isla. De hecho, tenemos varios palmeros en la oficina, aunque yo sea de La Gomera, ya un poco palmera también. Ya, está un poco adoptada ahí. Claro, y al final Plocán
va trayendo más proyectos, ¿no? De hecho, en el puerto de Tazacorte, como bien decías, que se prueban cachivaches, pues mira, justamente se trajo una plataforma circular, como un círculo, con placas fotovoltaicas encima, ¿no? Y esta plataforma era la mayor de Europa, que la llevaban, si no me equivoco, unos noruegos. Y pues bueno, trajeron esa plataforma para testearla aquí. ¿Qué pasa? Que al final ellos estaban acostumbrados a probar los lagos en estos países nórdicos y claro, fue a instalarla aquí en el Atlántico y pues no resistió tan bien, ¿no? Por lo que sea. Claro, entonces eso les sirvió para poder mejorarla. De ahí lo de que sea como una especie pues, de prueba de banco de ensayos, ¿no? Pero este tipo de proyectos normalmente no están en las islas no capitalinas. Todo esto siempre lo vemos en Tenerife y Gran Canaria, pero no en el resto de islas. Por eso a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Siendo de una isla no capitalina. Buenísimo. Además, como dices tú, pues para que también se les dé trabajo a la gente de la isla de La Palma, ¿no? Que es otro de los grandes retos que también tiene ahora mismo la agenda del Gobierno de Canarias, del reto demográfico, intentar también que no tengan que irse muchos jóvenes que se están formando en La Palma y que se queden en la isla porque pueden trabajar ahí en este campo, ¿no? Sensacional. Yo te quiero preguntar por Becomar. ¿Es esto de lo que me estás contando? Sí. Es el observatorio que te decía. Es como una pequeña sigla. Becomar se llama, para que estemos atentos. Becomar, vale. Sí. Bueno, tiene un nombre, adicionalmente se va a llamar también Observatorio de Biodiversidad Marina y Economía Azul, Rogelio Herrera. Digamos, fue un técnico del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, que falleció y fue un gran impulsor de todo esto y mucho de lo que se está haciendo en el proyecto y entonces se le va a conceder, digamos, ese nombramiento. Tamara, ¿se va a instalar o ya se ha instalado una boya para tomar datos y emitir datos en tiempo real? Esto es una cosa que a mí me parece sensacional. ¿Qué datos se miden con un sistema así? Pues depende, ¿no? Porque esta boya se va a instalar en principio a finales de año. La importancia que tiene es que está instalada, está fondeada, estará aquí en el puerto, pero que mide diferentes tipos de parámetros en tiempo real, y esto es muy importante, ¿no? Como pueden ser las corrientes, la temperatura, el pH, pero de todas formas, esto, por ejemplo, muchos de estos cachivaches, como tú los llamas, se pueden ir equipando con diferentes tipos de sensores para medir diferentes tipos de variables. Entonces, pues se puede ir configurando, ¿no? Esencialmente vienen a medir variables oceánicas esenciales como temperatura, pH, corrientes, etcétera. Entonces, ¿Y por qué es importante medir este tipo de parámetros? Claro, porque al final todo esto nos da, son indicadores importantes de cómo está el medio ambiente, es decir, la calidad del agua y también para la vida, para el desarrollo de la vida. Por ejemplo, si el pH, ¿no? Que viene a decirnos pues el tanto por ciento, ¿no? O el nivel de acidez que tiene el agua del mar, pues tú imagínate, si están los peces ahí con cierto tipo en ciertos parámetros normales, pues obviamente se puede desarrollar bien la vida, ¿no? Pero si tenemos el agua más ácida, al final para ellos es como si nosotros estuviéramos respirando, no sé, agua con sal o algo muy... o bebiendo, ¿sabes? Es como... vamos, que no podrían vivir ahí, básicamente. Si aumenta la temperatura, lo mismo, ¿no? Al final son indicadores también muy relacionados con el impacto del cambio climático y básicamente es para ver la calidad y el estado del agua, ¿no? Que al final en el marco del proyecto Delta también se realizan campañas y en estas campañas se hacen muestreos de agua también, pero son de forma más son periódicas, campañas periódicas siempre para poder medir los parámetros que se miden. Pero al final lo que se ha constatado hasta ahora es que estos parámetros pues tienen los físico-químicos, tienen niveles normales, ¿no? Que han vuelto un poco a la normalidad, porque tú imagínate cuando llegó la lava a esta zona. Claro, habrá afectado totalmente ahí pues la temperatura por las nubes, pH también, estaría todo eso muy acidificado. Entonces ahí en esas condiciones no se puede desarrollar la vida, ¿no? Entonces luego, por ejemplo, las corrientes es algo también muy importante, ¿no? Que puede servir a muchas empresas de la zona. E incluso, por ejemplo, nosotros de algunas empresas que están instaladas en el puerto de Tazacorte, como puede ser Acuipalma, pues hay, ¿no? Que tienen todo las piscifactorías, todos estos sistemas de acuicultura instalados en el puerto, pues ellos, por ejemplo, estos datos son bastante importantes, ¿no? Para saber cómo van a estar, cómo están las corrientes, de dónde vienen, o por ejemplo para la navegación, etcétera. Entonces,
son datos que a lo mejor a una persona individual inicialmente no les puede servir tanto, pero, por ejemplo, para las empresas son esenciales. Por ejemplo, si tú quieres ir a bucear, pues te interesa saber, pues igual que miramos otras aplicaciones, ¿no? Como Windy o miramos... Igual que yo voy a coger olas y digo, a ver, ¿no? Exacto, ¿Qué te iba a viento decir. hay y cuánto mide la ola? Claro, yo te iba a decir, como yo también suelo ir a coger olas, pues yo siempre estoy mirando, pues a ver qué oleaje hay, de qué dirección viene, qué altura tiene la ola. Todos estos datos al final son súper importantes. La turbidez del agua, por ejemplo, si está clara o no. Imagínate que vas a bucear o vas a hacer snorkel a esta zona. Necesitas saber pues cómo está la calidad del agua, si va a ser, si está peligroso o no. Al final son datos importantes. Entonces tener una boya así en el puerto de Tazacorte es algo como súper importante, ¿no? Pero que es algo que tampoco suele estar en las islas no capitalinas. Qué bueno, bienvenida, Sí, bienvenida sí. a esa boya entonces a la isla de La Palma. Oye, hablabas de las campañas, que es una palabra con la que tú como científica estás súper familiarizada, pero es verdad que igual no todos sabemos lo que es una campaña. Entonces, a ver, cuéntanos un poco en qué consiste una campaña, qué se ha estado haciendo, porque sé que por un lado ha habido apnea, también buceo, ahora se han usado gliders, o sea, todo esto que suena un poco a chino, vete contándonos en qué ha consistido. Pues mira, por un lado se hacen campañas físico-químicas, ¿no? Que eso es como decir, bueno, ahora durante estos días Sí. vamos a hacer cosas aquí, ¿no? Sí, básicamente se hacen de forma periódica. Esto es importante porque tú si tienes un valor, pues por ejemplo de la temperatura en 2023, pero luego tienes otro en 2024 que no puedas comparar un poco cómo ha sido la progresión, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, estas campañas es para tomar muestras de agua y medir parámetros, como te comentaba antes. Los más sencillos así de entender son la temperatura, la acidez, el pH, la clorofila, por ejemplo. Bueno, se miden diferentes tipos de cosas, ¿no? Luego tenemos, por otro lado, campañas que son con, como bien decías, con gliders. Campañas me refiero a salidas al mar, quizás, periódicas, para hacer pues cierto tipo de mediciones, por ejemplo. Con gliders, que ahora nos tendrás que decir eso qué es. Claro, es que glider, que al final es un anglicismo, una palabra en inglés, pero viene a ser un vehículo autónomo, submarino autónomo. Esto es como un misil, de hecho tiene forma como de misil, súper llamativo, sinceramente, y es autónomo porque es que directamente lo dejas en el agua y va planeando de arriba abajo él solo. Básicamente funciona por flotabilidad. Es decir, tiene como una especie de vejiga, como la de los peces, que se hincha con aire y sube para arriba. Después se deshincha y sube para abajo. Y baja para abajo. Sus paseitos por el delta. Sube para arriba, sube para abajo. Ahí está. Y él va cogiendo datos también, ¿no? Y los va enviando. Claro, y también tiene diferentes tipos de sensores. Entonces, por eso yo te voy mencionando algunos parámetros, pero claro, no me estoy mojando mucho porque al final, pues, en ese momento se está midiendo... pues temperatura, turbidez, conductividad, pH, pero por ejemplo en esta última misión que se hizo en septiembre se equipó ese glider, ese misil, con digamos un hidrófono, es decir, en la parte de delante. Sí, es como para escuchar sonido oceánico o ruido oceánico y entonces con ese sonido, digamos, detectas pues la presencia de cetáceos, algo que también puede ser muy importante para las empresas de avistamiento de cetáceos, ¿no? Desde luego, te quería preguntar de esta última campaña, que fue hace poquito, ¿qué resultados preliminares hemos encontrado? Que, sobre todo ya contándonos que había ese hidrófono, ¿qué sonidos han escuchado? ¿Qué resultados hay? Porque lo que dices tú, esa zona... es muy importante para, igual que toda Canarias, pero esa zona en concreto siempre para el avistamiento de cetáceos pues ha sido un lujo, ¿no? Sí, de hecho casi siempre que sales no sé si te has tenido la oportunidad de probar una de estas experiencias, siempre vas a ver normalmente calderones tropicales o delfines mulares, pero es verdad que en la parte de sonido oceánico todavía se están procesando los datos, así que no me puedo mojar mucho en decir resultados. Pero a nivel físico-químico sí que lo que te comentaba antes, de estos datos que toman tanto en las campañas que salen pues con un barco, usan una roseta sonográfica. Es que para no entrar mucho en tecnicismo, pero bueno, digamos que salen al agua a tomar medidas, pero luego también se toman medidas con el glider, con vamos a llamarlo el misil o pero esto para parámetros físico-químicos, ¿no? De ahí podemos avanzar como que se han normalizado los parámetros, los valores, ¿no? Que más o menos ya se puede decir que ha vuelto a la normalidad. Y luego, adicionalmente, que me comentabas de las otras campañas, son un poco más visuales, ¿no? De imágenes. Y para ello, normalmente se llama un ROV, que es un pequeño robot
Básicamente es un vehículo operado remotamente. Este no va solo como el misil, sino que lleva un cable y se pilota con un mando que parece de la Play. Súper simpático. Vale. Y este robot pues lo vas manejando. Normalmente se equipa con cámaras estereoscópicas que van a los lados y vas grabando, ¿no? Entonces de ahí se van tomando pues muestras de lo que hay visualmente ahí en los deltas. Que por ejemplo a nosotros me encanta porque todas esas imágenes son preciosas y yo cada vez que me llegan a la oficina veo, por ejemplo, me encanta que siempre sale una pequeña tortuga boba muy pequeñita y siempre aparece en las tomas de este pequeño robot. ¿Y qué indica, por ejemplo, que haya tortugas bobas en los deltas? Pues mira, es súper importante porque al final las tortugas son un símbolo de longevidad y también son muy sensibles a la contaminación y a los cambios, ¿no? Entonces que haya, por eso te decía que es muy importante ver qué tipo de vida hay, porque al final según los grupos de fauna, es decir, los grupos de animales, pues tú sabes qué tan bien está el ambiente, ¿no? Qué tal está la calidad del agua para vivir ahí. Entonces que haya una tortuga es muy, muy importante. Igual que, por ejemplo, los equinodermos como los erizos o las estrellas también son súper sensibles a estos cambios. Entonces cuando vemos estrellas, pues es un indicador muy importante de salud del ecosistema, ¿no? Y ya a nivel de organismos bentónicos, los que están pegados en la roca, ya eso es un indicador muy, muy importante, ¿no? Porque al final, cuando esto estaba cerrado, pues digamos que las primeras especies que llegaron fueron los peces, ¿no? Porque al final pues se pueden trasladar muy fácilmente, ahí no tenían, muchas de esas especies no tenían depredadores y se trasladaron de las áreas cercanas a la zona de los deltas, ¿no? Pero claro, estos pueden llegar más rápido, pero cuando ya ves vida creciendo de la roca, de la lava, ya ahí estás viendo que se está recuperando de verdad el ecosistema. Y bueno, todo esto al final se hace, pues todos estos valores son como diferentes tipos de campañas, ¿no? Que se hacen en el proyecto. Me parece espectacular esas imágenes de las que tú hablas, ¿no? Cómo mes tras mes se habrá ido viendo esa evolución de cómo la vida se abre paso de la prácticamente nada, o sea, de la lava, ¿no? De la lava solidificada, convertida en roca, que eso también se ha visto y se ha medido en tierra, pero aquí debajo del mar todavía me parece como más sensacional ver, casi me imagino si esto se pudiera, si encontráramos otro planeta que tuviera, ¿no? Agua líquida, pues cómo se podría la vida crear también en ese entorno. Supongo que también se estudia, ¿no? Cómo la vida surge de la nada con ese objetivo. Sí, exacto. Es que al final, o sea, obviamente sabemos que en algún momento se va a recuperar la vida, pero yo creo que lo que más ha sorprendido es que haya sido tan rápido. Sí. ¿Sabes? Como que ha habido una recuperación gradual, pero más rápida de lo que se esperaba. Y ya te digo que además de estas campañas, así que te digo con el pequeño robot, y que tenemos pues también hemos hecho campañas de filmación audiovisual para grabar vídeos que son con los buzos y mediante apnea. Y yo es que las imágenes que me pasan, digo, pero todo eso está ahí. Claro, muchas cosas con las que se graban, por ejemplo, con el robot, están a mucha profundidad. ¿Qué ha sido lo que más te ha llamado la atención de lo que se ha podido ver? Pues... Algo que tú hayas dicho, wow, no me imaginaba este animal aquí. A mí a ver, es que yo personalmente no soy bióloga, pero ahora cada vez estoy más metida en el mundo de la biología. Y hay unas especies que yo nunca había visto en mi vida y mira que mi familia son pescadores y domino bastante el tema de las especies, las que solemos ver aquí en Canarias, ¿no? Las morenas, viejas, pez verde, las típicas, estrellas también a nivel de erizos, más o menos manejo bastante, pero hay una que a mí me llamó mucho la atención que se llama Alicia. La denominación científica es Alicia mirabilis y es como unas bolitas blancas, que a lo mejor muchos las han visto porque he preguntado a gente aquí de La Palma y algunos las han visto. Son unas bolitas que están por el día, pues así, lo ves como bolitas pequeñitas, pero por la noche se extienden y parece que como unos tentáculos enormes para coger nutrientes. Esa especie, obviamente, para moverse es muy lenta. Entonces me dirás tú que esa especie haya estado en el censo, en el inventario, ¿no? Que estamos haciendo de especies identificadas, a mí personalmente me llamó mucho la atención, ¿no? Todas estas especies muy lentas. Y luego, por ejemplo, que haya corales negros, que es una especie también muy importante, o diferentes tipos de algas, porque al final yo pensé que íbamos a ver especies pues, que se mueven más fácil, ¿no? Como pues, muchos peces, ¿verdad? Que aproximadamente el 80% de las especies que hemos identificado son peces. Pero que haya también muchas algas o esponjas, a mí, ¿sabes? Son imágenes muy bonitas. Cuando tú ves la roca llena de vida, con esponjas, algas y tanto color, es como... Y luego, claro, hay 1000 tipos de algas
que yo ahí ya pues no te sé decir pues, cuál es cuál, ¿no? Pardas, verdes. Sí, es un mundo, es que es un mundo. Y claro, yo no esperaba ver todo eso en todo el material que yo he ido procesando, ¿no? Tamara, te iba a preguntar por lo del buceo, que lo dije al principio. Sí. ¿Tú has hecho inmersiones ya buceando en el Delta Lábigo? Las tengo, de hecho tengo pendiente una este fin de semana, casualmente, por eso decía que se puede ir a bucear allí. De hecho hay un centro de buceo que está haciendo las inmersiones y yo estoy muerta por ir. O sea, yo he hecho un poquitito más de ir un poco pues por mi cuenta, un poquitito de snorkel puedes hacer también en la zona, pero es verdad que en la parte más superficial igual no ves tanto. ¿Y qué cuenta la gente que sale de las inmersiones? Que te digo, sé que hay buceadores ya yendo a La Palma como destino para disfrutar de esas inmersiones porque van a ser únicas. ¿Qué cuentan cuando salen del agua? Salen súper maravillados. De esta última, que en esta, por ejemplo, no pude ir yo presencialmente porque me tocó estar en la oficina, pero el equipo, o sea, yo había contratado un equipo de buzos para producir un reportaje que vamos a publicar a finales de año de toda esta vida. Y claro, todos estos chicos son de los mejores, un mejor fotógrafo de fotografía submarina, uno de los mejores que tenemos en Canarias, de hecho tiene publicaciones a nivel de National Geographic, y también uno de los mejores videógrafos que tienen, pues, y son gente que de verdad tienen bastante recorrido y se están muriendo de ganas por venir a bucear aquí. Y cuando salieron el primer día que yo les pregunté, era como, ¡guau! Increíble, las tomas increíbles, unos planos, unos macros, no sé, recuerdo así unos que me enseñaron que yo dije, ¡wow! Qué bonitos, porque claro, ellos van con unas cámaras que están a otro nivel y estuvieron una semana ahí pues grabando. De hecho, se registraron más de 1.500 imágenes submarinas que estamos procesando. Me imagino, son un montón. Sí. Y es que, claro, me sorprendió verlos a ellos tan emocionados, tan sorprendidos, porque estuvieron horas y horas y horas, pero no estaban nada cansados. ¿Sabes? Cuando el cansancio te da igual porque realmente estás disfrutando la experiencia de lo que estás viendo. Qué guay. Pues eso me gustó mucho. Pero es verdad que claro, por ejemplo, con un certificado pues de buzo, el Open, por ejemplo, pues no puedes bajar tanto. Y claro, ellos pues ya estuvieron bajando hasta 50 metros más o menos. Entonces ellos vieron muchísimo más de lo que a lo mejor vería pues alguien que no tenga la cualificación para bajar tan abajo, ¿no? Y luego lo otro que te comentaba, que es con el robot, pues sí que es mucho más profundo. Pero todo esto lo vamos a... Te iba a decir, vamos a estar pendientes de esas imágenes cuando se publiquen antes de finales del 2025 que nos dices. Tamara, la pregunta del podcast, y vamos cerrando. ¿Todo mal? O, por lo que nos estás contando, en La Palma por lo menos, parece que todo bien o que aún estamos a tiempo, ¿no? Con determinadas acciones de que todo acabe bien. Sí, por supuesto. A ver, estamos totalmente, creo que, en tiempo siempre al final yo creo que podríamos seguir prorrogando para seguir con este proyecto, pero bueno, el proyecto Delta ya va llegando a su fin, termina en noviembre de este año. Pero esperemos que se pueda seguir con todo lo que deja Delta como legado, lo que te comentaba de toda la infraestructura, de modo que contribuya de verdad a la economía palmera. Es decir, esto creará, o es la intención, ¿no? Que se cree más empleo, que atraiga pues a comunidad científica, pero no solo eso, sino que nosotros también hacemos visitas a los colegios frecuentemente y también trabajamos muy de cerca con las empresas, y lo que nos gustaría es que al final se cree vocación científica en la isla y que muchos palmeros puedan, no solo que les crezca eso, porque lo tienen aquí al lado, cuando lo ves y creces con esto aquí al lado y tener, por ejemplo, el Plocán y este tipo de proyectos te genera curiosidad, ¿no? Y al final que puedas tener interés en dedicarte, por ejemplo, a una carrera de este ámbito relacionado con la economía azul, pero que además también puedas trabajar en la isla si así lo quisieras, ¿no? Siempre está bien salir, pero luego muchos canarios siempre queremos volver. Siempre queremos vivir en Canarias y, claro, tener oportunidades de un trabajo especializado como este es importante. Qué bueno, pues muchísimas gracias por haberte acercado hoy para contarnos las bondades de este proyecto Delta que se está realizando en la isla de La Palma. Tamara, gracias a ti hemos descubierto que en esa isla no solo hay estrellas en el cielo, sino también están debajo del mar. Gracias, ha sido un placer. A ti por todo, por tu tiempo. No me sonó la